La bienvenida, diviértete interactuando con el público en tiempo real. Casi nunca leemos los sábados, pero ayer no se pudo hacer la lectura y voy a aprovechar unos 15 minutitos para leer el libro que nos ocupa esta semana y es Este dolor no es mío de Mark Walling. Y el autor nos está hablando de los traumas generacionales que a veces vamos pasando de familia en familia y que podemos corregir. Y dice acá el autor: hasta los hijos de un mismo padre y madre que viven en un mismo hogar familiar y que han tenido una formación similar tienden a heredar traumas distintos y a vivir destinos diferentes. Por ejemplo, el primer hijo tiende a portar consigo lo que no está resuelto en el padre y la primera hija tiende a portar lo que no está resuelto en la madre, aunque no siempre sucede así. Ay, qué maravilla. Gracias, Cuñiz. También puede darse el caso inverso. Los hijos posteriores de la familia tienden a aportar diversos aspectos de los traumas de sus padres o elementos de los traumas de los abuelos. Por ejemplo, la primera hija puede casarse con un hombre que es emocionalmente distante. Ay, aquí tenemos un bache. A ver. Ok. La primera hija puede casarse con un hombre que es distante y controlador, semejante al concepto que tiene ella de su padre, y de este modo comparte esta dinámica con su madre. Al casarse con un hombre cerrado en sí mismo y controlador, la hija repite las experiencias de la madre y se suma a ella en su descontento. La segunda hija puede portar la ira no expresada de su madre. De este modo, aunque le está afectando el mismo trauma, ella porta un aspecto distinto del mismo. Puede que rechace a su padre mientras que la primera hija no lo rechaza. En muchos casos, los hijos posteriores de la familia pueden portar los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia del ejemplo, la tercera o la cuarta hija puede quedarse sin casar toda la vida. Cristina Eiderson, Víctor, bienvenido. Bienvenidos. Por miedo a que les controle un hombre al que no quieren. Tuve ocasión de trabajar, dice el autor Mark Walling, con una familia libanesa que tenía una dinámica semejante a esta. Cuando nos remontamos una generación más, descubrimos que ambas abuelas libanesas habían sido entregadas por sus padres para convertirse en novias infantiles, una de ellas con 9 años y la otra con 12. ¡Qué barbaridad! Todavía pasa porque lo vemos en las redes sociales. Estoy cambiando acá porque la luz no está favoreciendo. Sigo. A ver. Cuando nos remontamos, ok. Dos de las hermanas libanesas conectaban con la experiencia de sus abuelas a las que habían obligado a casarse siendo todavía niñas y repetían aspectos de aquellas circunstancias vitales en sus propias relaciones de pareja. Como sus abuelas, una se había casado con un hombre mucho mayor que ella. La otra no había llegado a casarse, pues se quejaba de que los hombres eran desagradables y controladores. Unos sentimientos similares a los que debió de sentir su desgraciada abuela paterna, atrapada en un matrimonio sin amor. ¡Wow! Colíder Vane, bienvenida María Nieves. Estamos leyendo Este dolor no es mío de Mark Walling, al que hacen referencia en la serie de Netflix Mi otra yo. Cuando se produce una ruptura del vínculo madre-hijo en varios hermanos, cada hijo puede expresar de manera distinta su desconexión con la madre. Uno puede volverse servil, oído a la tambora, temiendo que si no es bueno o si protesta, perderá la conexión con las personas.
Otro, sintiendo que ni siquiera ha disfrutado nunca de tal conexión. Puede volverse polémico y conflictivo para apartar de su lado a las personas cercanas. Otro hijo puede aislarse y tener poco contacto con la gente en general. Gustavo, bienvenido. Endrina y Jonathan Molly, bienvenido. He observado, eso te puede estar pasando con tu esposita, la del mueble blanco. He observado, dice el autor, que cuando varios hermanos sufren rupturas del vínculo madre-hijo, Lisette, bienvenida, suelen manifestar ira o celos o se sienten desconectados entre sí. Por ejemplo, un hijo o hija mayor puede estar resentido con su hermano menor al percibir que éste ha recibido el amor que no recibió el mayor. Dado que el hipocampo, la parte del cerebro que interviene en la creación de recuerdos, no está plenamente operativo hasta después de los 2 años de edad, la hija o el hijo mayor puede no tener un recuerdo consciente de cuando su madre lo tenía en brazos, lo alimentaba o lo mimaba, pero sí recuerda cómo el hijo menor recibía el amor de la madre. Como reacción, el hijo mayor, que se siente despreciado, puede culpar inconscientemente al menor de haber recibido lo que no tuvo él. Y también existen, claro está, algunos niños que no parece que porten ningún trauma familiar. En el caso de estos niños, es muy posible que se estableciera un vínculo adecuado con la madre o con el padre o con ambos, y que esta conexión contribuyera a inmunizar al niño para que no portara enredos del pasado. Yeniska Yu, bienvenida. Joenny, Enigma, Dianelis, bienvenida. Tomaida, bienvenida a la lectura. Estamos leyendo Este dolor no es mío, de Mark Walling. Seguimos con los traumas familiares. Es posible que se diera una ventana de tiempo en la que la madre pudo dar a un hijo determinado más que a los otros. Es posible que mejorara la relación de los padres. Es posible que la madre sintiera una conexión especial con uno de sus hijos, y se ven casos, sin que fuera capaz de conectar profundamente con los demás. Parece que en muchos casos, aunque no siempre, los niños menores salen un poco mejor parados que los primeros o que los hijos únicos, bendito sea el Creador. Y parece que estos últimos llevan consigo una proporción mayor de las cuestiones no resueltas de la historia familiar. Cuidadito, George Harris. Carlos Arismendi, bienvenido. En lo que se refiere a la herencia de traumas familiares por parte de los hermanos, no existen reglas fijas que determinen cómo queda afectado cada uno de los hijos. Además del orden de nacimiento y del sexo de cada hijo, existen otras muchas variables que pueden influir sobre las decisiones que toman los hermanos y las vidas que hacen. Aunque a primera vista puede parecer que uno de los hermanos no está afectado por el trauma, mientras que otro porta su carga, yo, el autor, lo veo de otro modo, a la luz de mi experiencia clínica. Kevin y Anto 58. Bienvenidos. Lo que veo es que la mayoría de nosotros portamos como mínimo algún residuo de nuestra historia familiar. No obstante, pueden entrar en la ecuación muchos factores intangibles que influyen sobre el grado de arraigo de los traumas familiares. Entre estos factores intangibles se cuentan la conciencia de uno mismo, la capacidad para calmarse a uno mismo y haber tenido una experiencia potente de curación interior, la actitud. Edith Gómez, bienvenida. Y Marisol, sigo. Nos quedan poquitos minutos porque hay que estudiar. Sigo. Las imágenes curadoras y nuestro cerebro. A ver cómo funciona.
La idea de que revivimos los traumas familiares puede muy bien constituir el núcleo de lo que apunta el psiquiatra Norman Deutsch cuando afirma en su revolucionario libro El cerebro se cambia a sí mismo. Hay que leerlo. La psicoterapia suele consistir en convertir a nuestros fantasmas en antepasados. El doctor Deutsch sugiere que cuando identificamos las fuentes de nuestros traumas generacionales, nuestros fantasmas pueden dejar de acosarnos y pasar a formar parte de nuestra historia sin más. Es lo que queremos. Y superar etapas y pasar páginas. Pestañita, bienvenida. Saludos, Marisol. El libro que queremos leer a continuación de esto se llama El cerebro se cambia a sí mismo. Y lo escribió el doctor Deutsch. Se escribe D-O-I-D-G-E, doctor Deutsch. Lo buscamos y si lo encontramos lo leemos a continuación. Bueno, seguimos. El doctor Deutsch sugiere que cuando identificamos las fuentes de nuestros traumas generacionales, nuestros fantasmas pueden dejar de acosarnos y pasar a formar parte de nuestra historia sin más. Storm Basiche 14, bienvenida. Una de las maneras fundamentales en las que hacemos esto es dejándonos conmover por una experiencia o por una imagen lo bastante fuerte como para eclipsar las viejas emociones y sensaciones del trauma que viven dentro de nosotros. Nuestras mentes tienen una gran capacidad para sanarse por medio de las imágenes, por eso también nos mandan a hacer visualizaciones. Ya nos imaginemos una escena de perdón, de consuelo o de liberación, o ya nos limitemos a visualizar a un ser querido. Las imágenes pueden asentársenos profundamente en el cuerpo y hundírsenos en la mente. A lo largo de mi trabajo del doctor Mark Walling, he descubierto que ayudar a las personas a desenterrar la imagen que más les resuena es la piedra angular de la curación. Jesús Sanguino, bienvenido a la lectura. El concepto del poder curador de las imágenes ya se conocía como válido mucho antes de que se demostrara su efectividad por medio de las técnicas de imagen cerebral. El poeta William Butler Yeats escribió hace más de 100 años que la sabiduría habla en primer lugar por medio de imágenes. Lemuel Domínguez, bienvenido. Y que nos basta con dejarnos guiar por la imagen que vive dentro de nosotros para que nuestras almas se vuelvan sencillas como llamas y nuestros cuerpos tan serenos como una lámpara de ágata. Carl Jung acuñó en 1913, y Lee, mi amor, bienvenida, el término imaginación activa, que designa una técnica en la que se emplean imágenes tomadas de un sueño, en muchos casos, para entablar un diálogo con la mente inconsciente, sacando a relucir lo que ha estado sumido en la oscuridad. La idea de la visualización para la curación se ha popularizado mucho últimamente y existen programas de imágenes para reducir el estrés y la ansiedad, para potenciar el rendimiento deportivo y para resolver miedos y fobias concretos. Angelina Majú, bienvenida. La ciencia confirma esta idea. Deutsch revolucionó nuestro concepto del funcionamiento del cerebro humano, introduciendo una nueva visión del cerebro como flexible y capaz de cambiar, en lugar de fijo e inamovible como se le consideraba hasta entonces. Bienvenida, Lucero.
Sus trabajos muestran cómo las experiencias nuevas pueden crear nuevas vías neuronales, cosas nuevas, como la canción de Gilberto Santa Rosa. Estas nuevas vías neuronales se refuerzan con la repetición y se profundizan con la atención centrada. En esencia, cuanto más practicamos algo, más entrenamos a nuestro cerebro para el cambio. Este principio fundamental se recoge en una frase que resume los trabajos que presentó en 1949 el neuropsicólogo canadiense Donald Hebb. Las neuronas que se activan juntas se agrupan. En esencia, cuando las neuronas cerebrales se activan a la vez, se refuerza la conexión entre ellas. Dicho de manera sencilla, cada vez que repetimos una experiencia concreta, ésta se nos arraiga más. Con las repeticiones suficientes, la experiencia puede volverse automática. Aplicando el principio de Hebb, obtenemos máximos beneficios cuando practicamos el tener una experiencia nueva que consideramos positiva, fructífera o significativa, una experiencia que nos despierta sentimientos de curiosidad y de asombro. Iriandia 3, bienvenida a la lectura. Puede tratarse de una experiencia de recibir consuelo o apoyo o de sentir compasión o gratitud. En última instancia, puede ser cualquier cosa que nos permita sentir fuerza o paz dentro de nosotros. Cuando reproducimos repetidas veces los sentimientos y las sensaciones asociados a esta nueva experiencia, no solo puede empezar a agruparse determinadas estructuras de nuestro cerebro, sino que podemos estimular la liberación de neurotransmisores del bienestar. ¡Qué lindo, George! Ana Montilla, la pobreza, quítate ese nombre y seguimos. Cuando reproducimos repetidas veces los sentimientos y las sensaciones asociadas a esta nueva experiencia, no solo pueden empezar a agruparse determinadas estructuras de nuestro cerebro, sino que podemos estimular la liberación de neurotransmisores del bienestar, como la serotonina y la dopamina, o de hormonas del bienestar, como la oxitocina. Por eso tienes que verte con riqueza. Hasta podemos afectar al modo en que se expresan nuestros genes. Los mismos genes que intervienen en la respuesta de estrés del cuerpo pueden empezar a funcionar de otra manera mejor. A nivel neurofisiológico, dice el doctor, cada vez que practicamos la experiencia beneficiosa, estamos apartando la intervención del centro de nuestro cerebro que se dedica a responder al trauma y dirigiéndola hacia otras áreas del cerebro, más concretamente hacia el córtex prefrontal, donde podemos integrar la experiencia nueva y se pueden producir cambios neuroplásticos. Ok, nos quedan unos parrafitos y ya yo me tengo que ir. Como Deutsch, el neurocientífico Michael Merzenich, uno de los investigadores más destacados en el terreno de la neuroplasticidad, afirma que cuando practicamos una habilidad nueva en condiciones adecuadas, pueden cambiarnos centenares o incluso miles de millones de conexiones entre las neuronas de nuestro mapa cerebral. Cuando se ha establecido un nuevo mapa cerebral, pueden surgir de manera orgánica nuevos pensamientos, sentimientos y conductas. Que amplían nuestro repertorio cuando aparecen los miedos antiguos. Carlos. Cuando establecemos la relación con lo que está detrás de nuestros miedos y de nuestros síntomas, ya estamos abriendo nuevas posibilidades de resolución. Heidi, mi amor, nos quedan unos minutitos para leer otro poquito más de Este dolor no es mío. Sigo. Cuando se ha establecido un nuevo mapa cerebral, pueden surgir de manera orgánica nuevos pensamientos,
sentimientos y conductas que amplían nuestro repertorio cuando aparecen los miedos antiguos. ¡Ey, Arellano, compañerito! Cuando establecemos la relación con lo que está detrás de nuestros miedos y de nuestros síntomas, ya estamos abriendo nuevas posibilidades de resolución. Qué linda, Heidi, gracias, mi amor. En algunos casos, que Dios te bendiga, nos basta con haber alcanzado esta nueva comprensión para que dejemos de lado nuestras viejas imágenes dolorosas e iniciemos una liberación visceral que podremos sentir en el núcleo mismo de nuestro cuerpito. En otros casos, establecer la relación solo tiene el efecto de que comprendamos mejor. Vamos a hacer la constelación familiar Heidi. Pero nos hace falta algo más para integrar plenamente lo que hemos descubierto. Necesitaremos frases, ritos, prácticas o ejercicios que nos ayuden a forjar una nueva imagen interior. La nueva imagen puede llenarnos de una provisión interior de calma, convirtiéndose en punto de referencia de paz interior al que podemos regresar una y otra vez, para que cuando tengamos esos pensamientos negativos que no nos funcionan, volvamos a la actitud positiva que necesitamos. Cuando tenemos arraigado un nuevo mapa cerebral, pensamientos nuevos, sentimientos nuevos y sensaciones nuevas, inauguramos una nueva experiencia interior de bienestar que empieza a competir con nuestras viejas reacciones traumáticas y con el poder de estas para llevarnos por el mal camino. Gracias, mi amor. Cuanto más recorremos las vías neuronales y viscerales de nuestro nuevo mapa cerebral, más nos identificamos con los sentimientos buenos que acompañan a ese mapa. Con el tiempo empezamos a familiarizarnos con los sentimientos buenos y a confiar en nuestra capacidad para volver al terreno sólido, aunque nos hayan temblado los cimientos durante un tiempo. Es curativo. Deutsch, que es el doctor, nos dice que podemos cambiarnos el cerebro con solo imaginar. No basta con cerrar los ojos y visualizar una actividad para que se active el córtex visual primario, ni más ni menos que si estuviésemos llevando a cabo la acción en la realidad. Las técnicas de imagen cerebral demuestran que muchas neuronas y regiones del cerebro se activan por igual cuando nos imaginamos un hecho y cuando lo vivimos en la realidad. Deutsch afirma que la visualización es un proceso en el que se aplica tanto la imaginación como la memoria. Dice que al visualizar, recordar o imaginar experiencias agradables, se activan muchos de los mismos circuitos sensoriales, motores emocionales y cognitivos que se activaban durante la experiencia agradable real. Bacano. La creación empieza por la imaginación, escribió en 1921 el dramaturgo George Bernard Shaw, mucho antes de que se considerara posible siquiera la neuroplasticidad. Shaw ya había expuesto el principio de que lo que imaginamos lo hacemos posible. Heidita, un besito. Que te mejores rapidito, que te sientas muy bien y nos vemos pronto, aunque sea por videollamada. Chao, me voy para la escuela. Gracias, dejo esto colgado en YouTube, Instagram y TikTok. Bye, un besito. Amén.